Y de pronto entró un policía llevando de la mano a un ser, diríamos, lo pequeño, esmirriado, con una cojera muy pronunciada, con un andar supremamente extraño. Y aparte de eso, del torso hacia arriba, estaba prácticamente embutido como en una especie de costal, que solamente tenía un par de huecos a través de los cuales él podía ver. El policía entró al hospital y entonces entró con una tarjeta en la mano de Sir Frederick Travers y preguntó por él. Entonces llamaron al médico y el médico en cuestión salió a ver de qué se trataba. Cuando le dijo al policía, no, mire, es que le traigo a este ser que me he encontrado y me entrega la tarjeta suya y me dice que usted es amigo de él. El médico se quedó muy extrañado, pero inmediatamente recordó que 2 años antes él precisamente le había dado esa tarjeta a ese pequeño ser. Inmediatamente le dijo al policía que gracias. Entró con ese pequeño ser, lo llevó a la parte posterior del hospital en donde había unas habitaciones privadas y le quitó el costal. Inmediatamente lo reconoció, porque además era un ser único en el planeta Tierra. No existía y se dice que históricamente jamás ha existido otro como él. Pues este pequeño ser se llamaba John Merrick y fue en su momento considerado el monstruo más espantoso de toda la historia de la humanidad. A decir de los médicos que tras su muerte lo examinaron, decían que era el hombre con las, diríamos, alteraciones, por una parte, y las malformaciones más graves sufridas por una persona, por lo menos en la historia conocida. Pues este John Merrick había salido de la nada. Y como el médico ya lo había tenido hacía unos 2 años con él, lo reconoció, lo alojó allí y empezó a hablar con él. El muchacho que contaba 21 años en ese momento, eso fue en 1884, inmediatamente empezó a llorar, estalló en llanto, y como su balbuceo era casi ininteligible, pues al médico que ya lo conocía, pues lograba entenderle algunas de las cosas que él intentaba expresar. Y entonces le contó cualquier cantidad de aventuras que había debido sufrir, había tenido que sufrir aún contra su voluntad, al ser llevado de feria en feria, de circo en circo, para ser exhibido como el monstruo más grande de toda la historia. El médico entonces lo alojó allí, lo resguardó de las miradas, y cuando lo tenía ya pues más o menos acomodado, y que además había empezado pues a darle comida porque estaba en un altísimo grado de desnutrición, afuera se formó un remolino de gente que empezó a protestar frente al hospital y a pedir que sacaran a ese monstruo de allí, porque ese era un engendro del demonio y habría de traer mucha desgracia sobre la gente del sector. Eso fue en Londres. Pues debió intervenir la policía hasta que ésta pudo controlar la situación, logró alejar a las personas que se habían congregado y le pidió al médico comedidamente que sacara a ese monstruo de allí, porque a juzgar por las circunstancias que se habían dado en torno a la llegada de él, podría darse de nuevo una asonada, y en una de esas no solamente arrastrarían al monstruo hasta lincharlo, sino que el mismo médico podría sufrir la misma suerte. Y el médico dijo, bueno, yo me resisto, yo no lo voy a soltar, no lo voy a echar de aquí, pero sí lo voy a resguardar de todas las miradas de la gente. Pues Sir Frederick Travers, que así se llamaba, como ya lo hemos dicho, logró con el permiso de las directivas del hospital acomodar al muchacho en 2 habitaciones en la parte más lejana del hospital, y pues hizo adaptar el sitio para que él pudiera tener un baño, para que pudiera tener una cama en la que verdaderamente pudiera descansar de acuerdo con sus necesidades. Y luego de que se hizo correr el rumor de que el monstruo había sido expulsado de allí, la gente se aquietó un poco. Él le pidió comedidamente a las directivas y a los compañeros del hospital que por favor se abstuvieran de hablar sobre la estancia de este monstruo dentro del hospital, y todos se comprometieron porque muchos de ellos ya lo habían conocido en la primera época en que el médico Travers lo había tenido en el hospital. Echaron una especie de manto de olvido por el momento sobre la figura de este monstruo, y entonces todo volvió a la normalidad. Lógicamente que en la medida en que él se sentía más cómodo allí, se prestaba más fácilmente para los diferentes exámenes que le hacía el médico en compañía de otros colegas, intentando buscar o develar la causa
de por qué ese muchacho de 21 años era físicamente un verdadero monstruo. Y buscaron pues a ver de qué podría tratarse. Entonces diagnosticaron elefantiasis, pero resulta que la elefantiasis es una enfermedad de origen tropical producida por un vector que es un gusanito, una larva, y que consiste en el crecimiento desmesurado de los miembros de la persona, manos y pies, y algunas deformaciones que se van presentando, pero encontraron que no era elefantiasis. Entonces buscaron como otras alternativas a ver si podían determinar en efecto qué era lo que él sufría. Se habló de escoliosis, hablaron también de una extraña variedad de fibromatosis, y bueno, otras tantas cosas que pretendían con ello pues por lo menos aclarar de dónde podría proceder la enfermedad, si era neurofibromatosis, si era elefantiasis, si era otra enfermedad llamada filariasis, y al final de cuentas llegaron a la conclusión que era una severa variación muy extraña por demás de un síndrome llamado el síndrome de Proteus, y que consiste en la deformación de los miembros superiores e inferiores, pero también de la piel de la cabeza y en general de todo el cuerpo. Y a pesar de que identificaron cuál era la causa de todo esto, el síndrome de Proteus, también llegaron a la conclusión de que era el caso más extraño o la variedad más extraña de síndrome de Proteus que hasta el momento se había conocido, y que de acuerdo con algunos historiadores y médicos que han estudiado el caso pues de John Merrick, han concluido que es el único caso que se ha presentado en toda la historia. Pues resulta que este John Merrick, su esqueleto y alguna parte de sus tejidos blandos se encuentran en un museo en Londres, en el Royal London Hospital, y ha sido estudiado, todas esas partes han sido estudiadas por médicos de todo el mundo, y han concluido que en efecto es el caso más extraño que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Pero con todo y ello, siendo este muchacho el deforme más extraordinario de toda la historia, la persona deforme, o malformaciones más bien, que más malformaciones ha padecido, podría llegarse a la conclusión de que una persona con esa apariencia tendría que ser de una personalidad muy agresiva, trastornada, bueno, lo que sucede siempre con aquello que nosotros no conocemos y que no podemos definir, y por lo tanto lo definimos como altamente peligroso, y mucho más, como se le llama en teratología, el que siendo un monstruo es potencialmente malo y peligroso. Sin embargo, tenía el carácter más dulce y era el hombre más bondadoso que hasta ese momento habían conocido, no obstante las penurias que había sufrido, las persecuciones que había soportado y las vejaciones a que había sido sometido por toda la gente que lo miraba como un engendro diabólico. Con todo y ello, él seguía creyendo que la humanidad era buena, que el mundo era hermoso y que todos teníamos un lugar en él, y que él especialmente, aunque se describía a sí mismo, de todas maneras, para él esa no era una maldición de Dios, ni se sentía un ser totalmente diferente, sino se dolía de que los demás no pudieran aceptar que su enfermedad fuera algo ajeno a su voluntad y que no tuviera nada que ver con su personalidad. Pues este hombre dulce, tierno, bondadoso y supremamente vivaz e inteligente fue en su momento el ejemplar, por decirlo desde el punto de vista biológico, más extraño de la raza humana a lo largo de toda la historia. Y así pasó a los anales de la historia de la humanidad este John Merrick. Pues resulta que este John Merrick entonces, ya en esa parte de su vida, logró posteriormente, en la medida en que el médico Travers hizo los exámenes y varios médicos de la corte pues de la reina Victoria estuvieron al tanto, se difundió su caso, sobre todo en algunas capas sociales. Se entendió que él no era ningún monstruo y que además requería de toda la atención y de todo el amor del mundo por ser tan bondadoso. Y entonces a partir de ese momento no solamente lo aceptaron, sino que lo admiraron, hasta el punto de que inclusive la reina Victoria fue a visitarlo, y muchas personalidades del gobierno inglés compartieron con él y salían asombrados de la inteligencia, de la capacidad para discernir, para argumentar y para exponer ideas, y la lucidez sobre el momento histórico que vivía el mundo,
basado todo esto en un profundo conocimiento de la historia. Y se preguntaban, pero bueno, ¿dónde pudo haber aprendido? Porque además tenía una letra bellísima, una caligrafía bellísima, pero con todo y ello se sabía que no era un hombre instruido, no por lo menos en escuelas o colegios, y por lo tanto más bien autodidacto. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Se preguntaban sobre su origen, porque al principio pues para él era muy difícil reconstruir la historia de su vida. Si no se hablaba solamente del sufrimiento, él nunca recordaba haber tenido un instante de paz en su vida, ni realmente, aparte de algunos recuerdos brumosos, desilvanados, no tenía una historia consistente y no sabía realmente, a la hora de la verdad, quién era. Luego se pudo reconstruir la historia, pero lo que él contaba era que había crecido en un asilo y que en ese asilo él había sido también maltratado, vejado, bueno, todo lo que ustedes quieran. Así las cosas. Él no solamente sentía un miedo permanente, sino que era un pánico el entrar en contacto con cualquier persona. Y por eso se supuso que él siempre estuvo escondido al margen de todas las miradas, hasta que, impelido por su condición y también por su pobreza extrema y su inanición, debió, y lo hizo voluntariamente ya en una buena parte de su vida, se alquiló como un fenómeno para ser exhibido en ferias. Y a decir verdad, quienes lo tuvieron como fenómeno se llenaron de libras esterlinas, pero nunca tuvieron conmiseración ni respeto por esta persona, por John Merrick. Pero es que no era para menos. De acuerdo con su propia descripción, él decía, y así textualmente lo escribió, porque además, y de eso creo que podemos hablar un poco más adelante, escribió varios libros que se conocieron mucho tiempo después de haber muerto. Y aunque el médico Travers sostenía que eran libros escritos por él, siempre la gente tuvo dudas sobre su erudición y su capacidad para escribir, porque suponían que nada bueno podía provenir de una criatura tan supremamente grotesca. Pero es que miren cómo se describía él mismo. Mi cráneo tiene una circunferencia de 91 centímetros y 44 milímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte posterior del tamaño de una taza de desayuno. La otra parte es, por describirla de alguna manera, una colección de colinas y valles como si la hubiesen amasado, mientras que mi rostro es una visión que ninguna persona podría imaginar. La mano derecha tiene casi el tamaño y la forma de la pata delantera de un elefante, midiendo más de 30 centímetros de circunferencia en la muñeca y 12 en uno de los dedos. El otro brazo con su mano no son más grandes que los de una niña de 10 años de edad, aunque bien proporcionados. Mis piernas y pies, al igual que mi cuerpo, están cubiertos por una piel gruesa y con aspecto de masilla, muy parecida a la de un elefante y casi del mismo color. De hecho, nadie que no me haya visto creería que una cosa así pueda existir. Miren cómo sería que hasta él mismo se describía de esa forma. Y esto está consignado en ese libro que posteriormente pusieron en duda que él tuviera esa capacidad para escribirlo, ni mucho menos que pudiera construir frases con una hilación, una coherencia y un ritmo tan bonitos. Y entonces asumían y decían que era el médico el que había escrito esto. Y él mismo contó, ya pues sobre el final de sus días, cómo fue su nacimiento, dice, y la causa de su enfermedad. Vi la luz por primera vez el 5 de agosto de 1862. Nací en Lee Street, Leicester. La deformidad que exhibo ahora se debe a que un elefante asustó a mi madre. Ella caminaba por la calle mientras desfilaba una procesión de animales. Se juntó una enorme multitud para verlos y desafortunadamente empujaron a mi madre bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho. Estaba embarazada de mí y este infortunio fue la causa de mi deformidad. Pues a partir de lo que él dijo en este pequeño trozo, se pudo reconstruir su vida y en efecto se encontró que él había nacido en Leicester, Inglaterra, el 5 de agosto de 1862 y murió en Londres el 11 de abril de 1890.
De acuerdo con la reconstrucción que se pudo hacer y que entre otras cosas pues también lideró el doctor Frederick Travers, se llamaba Joseph Carey Merrick y empezó a exhibir los síntomas de su enfermedad a los 18 meses. A partir de los 4 o 5 años en su cuerpo empezaron a formarse bultos y los huesos de sus manos y piernas se fueron desarrollando de una manera informe, por un lado, y demasiado descompensados entre sí. El cráneo empezó a crecerle también a un ritmo vertiginoso hasta alcanzar, como decíamos ahí, imagínense ustedes lo que él dice, de una cabeza de 91 centímetros. ¿Cómo puede ser una cabeza de 91 centímetros? Y entonces le creció desmesuradamente y esto le significó que desde muy pequeño nunca pudo compartir con nadie, excepto con su madre, que sobrepuesta al impacto que recibió por el nacimiento de su hijo y al ver cómo empezó a deformarse, fue superior el amor que sentía por él. Su madre se llamaba Mary Jane y ella, contra viento y marea, lo matriculó en una escuela. Y resulta que en esa escuela, cuando él llegó, pues imagínense, todos los muchachitos no solamente lo miraban como un ser supremamente extraño, sino que, como sucede con algunos niños, muy crueles ellos, no solamente lo vejaban y le hacían maldades, sino que también lo atacaban físicamente, pero la mamá siempre estaba protegiéndolo y ella reforzaba ese conocimiento que él absorbía como si fuera una esponja, porque ella daba clases dominicales a los niños que no podían acudir a la escuela durante la semana porque tenían que trabajar y ella les enseñaba. Y entonces, en la misma proporción, empezó también a enseñarle a su propio hijo. De hecho, la necesidad de enseñarle a su hijo en casa hizo que ella se ofreciera para dar estas clases dominicales a los que no tenían acceso a la educación. Esto fue definitivo en la vida del muchachito, de John Carey Merrick. Y entonces ella lo llevaba y lo traía del colegio y reforzaba las clases en su casa. Y también lo llevaba cuando estaba dictando clases los domingos, también lo incluía ahí para que él adelantara un poco. Ella era una mujer muy cariñosa y entregada a sus hijos. Tenía otros 2 hijos que murieron a edad temprana por enfermedades que eran muy comunes en aquella época y eran muchachos perfectamente sanos. El papá había sido cochero y debió retirarse porque tuvo un accidente y abrió una pequeña tienda para vender cachivaches. Cuando la mamá de John Merrick murió en 1873, pues el niño quedó desvalido, sin ninguna protección, porque el papá asumía que lo que le había ocurrido al niño era castigo divino, pero que ese castigo venía por el lado de la madre, luego él no quería al niño. Lo cierto es que él al poco tiempo se volvió a casar. Y resulta que una vez que se casó con una mujer viuda también con 2 hijos, la vida de este muchachito John Merrick se hizo insoportable, porque no solamente era la madrastra y los hermanastros que no lo aceptaban, sino que además los hermanastros le pegaban, lo vejaban, le hacían maldades, y la madrastra lo mandó a trabajar porque decía que no podía mantener una boca más si ésta no aportaba algo. En vista de esto, el papá le consiguió un carrito y lo mandó a vender productos de su cacharrería. Y el niño en la calle, un niño que apenas contaba 11, 12 años, cuando trataba de vender, todo el mundo le huía porque creían que era un engendro del demonio, o simplemente porque con esas características producían miedo. Pero aparte de ello, aparte de todo esto, la enfermedad parece que generaba también la secreción, no sé, de algunas enzimas, no sé de qué, que en todo caso expelían un pero terrible olor penetrante. Esto alejaba mucho más a la gente. Sin embargo, empujado por su madrastra y esta respaldada por la permisividad del padre, hacían la vida de este niño cada vez más terrible. E inclusive, como regularmente retornaba a la casa sin haber vendido nada, la madrastra le servía la comida y cuando él apenas había ingerido 2 o 3 cucharadas se la quitaba y le decía: esto que se ha comido usted es lo que trajo en ventas, por lo tanto no tiene derecho a nada más. Pues hombre, el muchachito en estas circunstancias creció humillado, no solamente en su casa, sino también perseguido en la calle. Pero con todo y ello, se caracterizaba por una enorme paciencia y una humildad que algunos dicen que era un complejo, pero que posteriormente, cuando ya él por fin pudo tener una vida digna, demostró que de complejo no tenía nada, sino que
era su incapacidad para comunicarse porque no podía hablar normalmente por todas las malformaciones que padecía el pobre muchacho. Malformaciones que con el tiempo iban creciendo, también se iban volviendo más grandes. Y esto hacía que para él se volviera muy difícil, y llegó un momento en que fue así imposible que él pudiera salir a la calle. Porque parte de la enfermedad era también una escoliosis, que significaba que el muchacho difícilmente podía caminar y le costaba mucho mantenerse en pie y mucho más para cargar una cabeza tan supremamente enorme, con un cuerpo tan esmirriado, tan pequeño, de además por su conformación física, por la desnutrición a la que era sometido el muchachito. Aparte de la deformación en la cadera, aparte de la cojera y todas estas cosas, más que el dolor físico que contaba él posteriormente, que eran unos dolores que difícilmente podría soportar cualquier ser humano, él decía que era más fácil soportar ese dolor físico que el dolor que nacía de la crueldad de los seres humanos, y así lo escribió también en su libro. Pues en vista de que él definitivamente era un estorbo en todas partes, decidió un día huir de la casa y se llevó el carrito con el que salía a vender, con algunas pertenencias, digo usted, un saco, un pantalón o algo por el estilo, más algunos productos que no había podido vender, y decidió irse con eso, se voló de la casa. Y entonces, al escaparse, pues obviamente que esto desató la ira de la madrastra, que veía que entonces no tenía ese ingreso adicional que le proporcionaba precisamente John Merrick, aunque vendía muy poco, pero lo poco que vendía llevaba el dinero y lo consignaban donde su madrastra. Pero aparte de esto, para el padre antes fue como quitarse una carga de encima, y desde ese momento él huyó y nunca más volvió. Pero obviamente que él no podía quedarse en la calle abandonado a la buena de Dios, y fue a un asilo en donde lo recibieron, en el Leicester Union Workhouse, en donde vivió también una época terrible. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. ¿Estás interesado en verlo? En esta Leicester Union Workhouse, la casa donde él fue llevado, empezó a padecer una de las etapas más terribles de su vida, porque aparte de ser pues una entidad de beneficencia, que aglutinaba allí a cualquier cantidad de desposeídos, de desheredados, de gente paupérrima, obviamente que también existían enajenados mentales, todo lo que usted quiere, lo revolvieron en ese cesto con todos los demás. Y el pobre muchacho se convirtió en el hazmerreír, en el bufón, dijéramoslo, en el bufón inactivo, o pasivo más bien, de todos, porque no solamente lo sometían a bromas y maldades, sino que le hacían vejaciones de todo tipo. Y aparte de ello, pues las directivas como que no se preocupaban mucho por tratar de salvaguardar la vida de este hombre tan supremamente indefenso. Pues bien, allí, de todas maneras, hubo algo que por lo menos le ayudó un poco, y fue el hecho de que, en vista de que la protuberancia que tenía en la parte encima de la nariz creció de una manera tan desmesurada, pues entonces los médicos, en un acto de piedad, digámoslo de esa manera, determinaron que debían operarlo, como en efecto ocurrió, y fue una operación supremamente dolorosa, porque aunque ya existía la anestesia, pues esta no se había desarrollado en forma, por un lado, y por el otro, pues era también muy costosa. Y entonces solamente una pequeña anestesia, pero lo operaron, se puede decir, casi que a sangre fría. Pero de alguna manera esto también contribuyó a que él pudiera desenvolverse un poco mejor en cuanto a la comunicación con los demás, porque le dio la posibilidad de hablar un poco más claro. Y eso pues de alguna manera le mejoró su calidad de vida. Pues resulta que este muchacho permaneció ahí durante un buen tiempo, Joseph Merrick, aunque algunos lo conocen como John Merrick. Pues resulta que llegó un momento en que ya no se aguantó, y aunque él salía de Workhouse a vender, pues nunca vendía nada. Y en la calle o le insultaban, vociferaban contra él, lo sometían a bromas duras, le robaban la mercancía. Bueno, hacían con él lo que les daba la gana. De todas maneras, él continuaba saliendo, insistía en salir porque por lo menos pretendía recoger algún dinero
que le permitiera pues comprar sus efectos personales y de alguna manera también ayudar a Workhouse, porque aquellos que pudieran aportar algo pues eran mejor vistos dentro de la institución a la cual llegaba la gente y volvía a salir para trabajar o para hacer algo que fuera aparentemente edificante. En fin, resulta que este muchacho se aguantó durante un buen tiempo, se aguantó todo eso, hasta que por allá se hizo amigo el dueño de una feria, de esas ferias itinerantes, pues con saltimbanquis y demás. Y este muchacho desesperado, cuando el otro le propuso que por qué no se unía a él como una de las novedades, como un fenómeno para ser exhibido y por lo cual le pagaría, pues resulta que abandonó a Workhouse y se enroló con este señor, Sam Torr. Y durante algún tiempo estuvo exhibiéndolo, pero naturalmente que las leyes de Inglaterra parece que eran relativamente rígidas frente a la exhibición de fenómenos, y por lo tanto, donde quiera que se presentaba podía hacerlo los primeros días, pero luego cerraban la feria, porque para todos el que fuera un fenómeno, el que fuera un monstruo, o lo asociaban con el diablo, o lo asociaban con algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. A todas estas entonces conoció a otro señor llamado Tom Norman, que llegó de Londres a finales de 1884 y alquiló un local enfrente del London Hospital en donde exhibió a Joseph durante varias semanas. Estando allí, aquel doctor que lo había recibido, el doctor Frederick Treves, y eso ocurrió varios años antes de que él llegara definitivamente con el policía y la tarjetica aquella de la que habíamos hablado, el médico muy estudioso y demasiado interesado en teratología, o sea, pues el estudio de las malformaciones, recibió la noticia de que un ser muy extraño estaba por allá cerca, prácticamente al frente, y entonces fue a verlo por recomendación de unos estudiantes y quedó fuertemente impactado con Joseph y solicitó a Tom Norman, que era pues su patrón, el que lo exhibía, que lo dejara hacerle un reconocimiento médico. Pues el médico Treves adivinó a primera vista que Joseph había sido operado en la cara, puesto que le notó una cicatriz y un queloide, es decir, una masa cuya piel se va endureciendo hasta convertirse en una costra muy difícil de rajar, por decirlo de alguna manera. Lo hacía todavía, es decir, aunque le había mejorado un poco la posibilidad de hablar, le había aumentado su fealdad. Lo examinó durante algún tiempo. Frederick Treves le dio una tarjeta de visita a Norman, y con ella este muchacho Joseph Merry podía entrar y salir del hospital sin cita previa y sin preguntas. Lo mostró a la comunidad científica y lo tuvo en otros centros médicos, y entonces estudiaron qué tipo de enfermedad era la que estaba padeciendo este muchacho. Y resulta que no podían llegar a ninguna conclusión. Recordarán ustedes que hablábamos que solamente después de muerto se determinó con certeza de que él padecía el síndrome Proteus y una variedad de ese síndrome que es supremamente rara. Y durante todo ese tiempo él insistía en conversar con el muchacho, pero él evidentemente exhibía un temor cerval a comunicarse con cualquiera, hasta el punto de que en un momento dado llegaron a pensar que además de todo esto era retrasado mental, pero estaban equivocados de medio a medio. Hasta más o menos mediados de 1885 lo estuvieron exhibiendo, pero las autoridades entonces cerraron el local y le clausuraron a él la posibilidad de recibir cualquier dinero. Si las cosas, Tom Norman conoció a un promotor italiano llamado Ferrari y se lo vendió a él. Pues este Ferrari tenía la idea de llevarlo al continente para exhibirlo en Francia, en Europa en general. Y resulta que el otro, Tom Norman, tenía que darle a aquel Ferrari un dinero para que él se lo llevara, y la platica que este se había ganado, John Merrick o Joseph Merrick, se le entregó a Ferrari y nunca le dieron absolutamente nada. Bueno, se fueron entonces para el continente, lo exhibieron en París, en Bruselas y en otras ciudades, pero allí los persiguió la policía por la misma causa que en Inglaterra. Estaba prohibido exhibir fenómenos, y aparte de eso, esto significaba también un alboroto en las ciudades a donde llegaba, y por lo tanto era permanentemente considerado como un latente problema de orden público. Pues estando en estas, y después de que le cerraron el local varias veces, o cerraron la feria varias veces, Ferrari, después de haberlo explotado, como le dio la gana, simplemente lo abandonó, lo dejó tirado, y se le llevó inclusive hasta sus pertenencias. Pues entonces, ahora, a su desgracia se unía el hecho de que Joseph Merrick solamente hablaba inglés, y abandonado a su suerte en el continente no tenía una forma de comunicarse con los demás, no sabía hacia dónde dirigirse, porque cuando a él lo llevaban como atracción de feria, lo confinaban en las literas en las que él dormía, y no lo dejaban salir a ninguna parte. Además, él también temía salir solo,
por lo que significaba su presencia en cualquier momento, en cualquier sitio, y por lo tanto podría ser apedreado, atacado, linchado, capturado por la policía. Bueno, todo lo que podría ocurrirle a un ser humano en estas circunstancias era previsible para él. Por lo tanto, él nunca había salido del recinto de la feria. Y sin conocer ninguna ciudad, sin tener dinero, sin tener conocimiento del idioma, de pronto se vio tirado. Y solamente le quedaban algunas cosas que eran de mucho valor para él, de mucho valor pero sentimental, tal vez recuerdos de su madre. Y tuvo que empeñar esas pocas pertenencias y llegó a la ciudad de Ostende y allí pudo comprar un pasaje para regresar a Inglaterra. Pero tuvo muchos problemas porque no lo dejaron embarcar en un barco, el capitán no lo quiso en ese barco. Y así intentó en varios más y en todos le dijeron que no, hasta que uno de los capitanes de esos barcos que atraviesan el Canal de la Mancha le dijo que sí, le quitó la plática, pero con la condición de que no se mezclara con los pasajeros. Por lo tanto, él se vio condenado a atravesar el Canal de la Mancha con un tiempo de perros. Y recuerden que allí baja la temperatura de una manera terrible y ese oleaje es altísimo, y es un mar muy bravo. Y a él le tocó entonces viajar en cubierta, por allá en un rinconcito, mojándose durante unas 9 horas. Pero una vez que logró estar ya en Inglaterra, logró tomar un tren que lo condujo de Dover hacia Londres. Y se subió a un vagón vacío, que el conductor del tren le dio permiso, y se escondió por allá en un rincón y llegó a Londres. Al bajar del tren, la gente se dio cuenta pues de su presencia y empezaron a increparlo, a hacerle corrillos, intentaron quitarle la gorra con el velo que escondía su cara. Él intentó escapar inútilmente hasta que llegó un policía y ese fue a la postre el que lo salvó. Ese policía fue y viendo que este indefenso ser estaba al borde de un ataque de pánico y de locura y que trataba de comunicarse atropelladamente con el policía y no se podía hacer entender muy bien, pues resulta que ese policía no sabía qué hacer con él. Entonces Merrick se acordó de la tarjeta que tenía en su bolsillo y la había guardado como un tesoro, porque él era un hombre supremamente agradecido y todo aquel que le había hecho algún favor, él lo recordaba con un afecto y una devoción inmensas. Entonces sacó la tarjeta, se la entregó al policía y ahí fue cuando el policía lo condujo hasta el hospital donde trabajaba el doctor Frederick Travers, que fue a la postre pues el que realmente se puede decir lo redimió de esa vida tan terrible que llevaba el pobre muchacho. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Que lo recibió el doctor Travers, lo entró por la parte posterior del hospital y lo llevó a las mismas habitaciones en las que lo había tenido hospedado varios años atrás. Y a pesar de que lo hizo a espaldas de las directivas del hospital, estas de manera condescendiente aceptaron que él pudiera permanecer allí, a sabiendas de que, según el reglamento del hospital, solamente podían quedarse en el hospital los enfermos que requirieran de una atención específica y puntual, y que una vez hubieran mejorado, lo que ocurre en cualquier hospital, pues tenían que ser dados de alta. El caso de él era que no sufría, es decir, padecía una enfermedad, pero esa enfermedad, por donde lo miraran, no tenía ningún tratamiento conocido, ni había formas de paliar el dolor, es decir, era un enfermo terminal al que ya no había que hacerle absolutamente nada. Y por lo tanto, pues no encajaba dentro de esa clasificación de los pacientes que tenían el hospital, y por lo tanto, pues, a la luz de estas trabas, estuvieron a punto de expulsarlo, pero el doctor Travers los convenció y mucho más, dado que apenas lo recibió, dio a conocer su caso, contó su historia de manera patética a varios diarios. Y esto le dio el corazón de muchísima gente en Londres, incluida la reina, que no solamente envió una partida de dinero para que fuera atendido el muchacho, sino que le hizo cambiar todo el mobiliario, la cama, y le acondicionaron un cuarto súper cómodo, con un baño también hecho con unas especificaciones muy puntuales para su caso, dado que acuérdense que tenía una cabeza enorme y se le dificultaba el paso por cualquier lado, sostenerse mucho tiempo de pie, porque además sus piernas eran deformes y no podían sostenerlo. Y entonces, por lo tanto, le acondicionaron la habitación y mucha gente de la nobleza empezó no solamente a mandar dinero, sino también a visitarlo, fueron a visitarlo. Y se dice que inclusive la reina Victoria lo visitó en varias ocasiones
lo mismo que los príncipes y mucha gente de la nobleza. Algunos en principio fueron a conocerlo, como era apenas lógico, por curiosidad, pero luego de conocerlo, se enternecieron con él porque era un hombre supremamente cálido, un hombre delicado, muy bien educado y de una inteligencia sorprendente. Y aparte de ello, pues como que estando pequeño aún con su madre, había tenido la posibilidad de leer mucho, dado que ella era pues la única que tenía consideración con él, y siendo maestra, lo aficionó a los libros. Y esto le confirió una vasta erudición que le permitía conversar sobre cualquier tema con cualquier persona. El doctor Travers, en compañía de otros colegas, le hizo un tratamiento especial que le mejoró la posibilidad de hablar, la capacidad de dicción, y también le pudo dar una cierta soltura para que él, que entre otras cosas era un excelente artesano, hiciera cestas, figuras de cartón y otras tantas cosas que él pedía que le permitieran hacerlo para que al venderlas pudiera tener algún ingreso y retribuirle hacia el hospital lo que el hospital le daba, algo así como, por ejemplo, pagar una pensión. Como llovió tanto dinero, llegó mucho dinero, pues él no tuvo que volver a preocuparse por nada, y fue la etapa más feliz de su vida, porque por fin pudo estar al resguardo de las miradas indiscretas de la gente curiosa y morbosa que lo detestaba y quería destruirlo sin haber hecho él absolutamente nada, sino que adquirió un círculo de amigos que no solamente lo veían con simpatía, sino y especialmente con mucho respeto. Y llegó un momento en que inclusive algunos de esos nobles iban allá a pedirle consejo por la sabiduría que poseía, pero también fascinados por lo que decíamos, por esa ternura, por esa dulzura de carácter, que ni aún una vida de tantas dificultades, con tantas privaciones y sometido a tanta crueldad, le habían agriado el carácter. Por el contrario, cada vez se lo dulcificaban más. Y cuenta el doctor Travers que en una de esas, una mujer muy reconocida de Londres llegó hasta él en principio se retraía, se llamaba la señora Kendall, Mrs. Kendall, que era una actriz muy famosa. Llegó a conocerlo y se le acercó y le dio la mano, y cuando le dio la mano, él al sentir el contacto de la piel de ella se puso a llorar. Nunca antes nadie lo había tocado y lo había acariciado. Y ella, en un despliegue de ternura, lo abrazó y él se puso a llorar. Había hecho unas cestas y se las entregó a ella, y otras artesanías que él había confeccionado se las entregó a ella. Y en adelante ese hombre adquirió un brillo en sus ojos, a pesar de su fealdad. Lo describe el doctor Travers como, dentro de esa fealdad, un hombre hermoso. Y eso le permitió a él no solamente adquirir una cierta seguridad, sino también le permitió dedicarse a su gran pasión, que era escribir y leer. Ahí es cuando escribe este libro y se dedica a devorar con fruición, pues es decir, una voracidad por la lectura impresionante. Y se pasaba el tiempo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Le decían que si quería salir, él nunca más quiso volver a salir de allí, porque era su paraíso. No necesitaba absolutamente nada más. Pues bien, allí él logró realizarse como persona. Por fin se sintió ser humano y logró inclusive orientar un poco al doctor Frederick Travers sobre su enfermedad, porque pasaba horas con él contándole sus reacciones, sus dolores y todo esto. Y esto, pues lógicamente le ayudó al doctor Travers a formar un perfil clínico del paciente, y mucho más, siendo él también aficionado a la psicología, un perfil psicológico de ese paciente. Inclusive el doctor Travers, para que ustedes se hagan una idea más o menos de cómo este Joseph Merrick, o John Merrick como también se le conoce, que él lo describía de esta manera: era un hombre pequeño, estoy leyendo, era un hombre pequeño, desnudo hasta la cintura, con una enorme cabeza deformada. De la frente le colgaba una protuberancia descomunal y huesuda como un pan que casi le cubría un ojo. Desde la nuca pendía una bolsa de piel esponjosa y de aspecto fungoso. La cabeza tenía la misma dimensión que la circunferencia de su talle. Otra masa de hueso sobresalía de su boca. La nariz era un bulto de carne. Desde la espalda y hasta los muslos tenía un colgajo de carne cubierto con una piel como de coliflor, y también tenía la misma piel en su brazo derecho
que era grande y deformado, con una mano que parecía una aleta. En contraste, el otro brazo era normal. En el pecho colgaba una bolsa de la misma repulsiva piel. Las piernas estaban deformadas excesivamente. Hasta ahí pues como la descripción que hacía el Dr. Travers de este hombre, ya pueden entonces imaginárselo. Sin embargo, esto no fue óbice para que fuera aceptado por la clase alta de Inglaterra y fuera estimado en la justa proporción que se merecía por ser alguien tan humano y dentro de su fealdad, consciente de ella, un ser con una belleza espiritual extraordinaria. Pues entonces resulta que este Joseph Merrick, entre otras cosas, no podía dormir acostado normalmente, porque corría el peligro, ya eso fue cuando avanzó mucho más la enfermedad, que ya hizo prácticamente imposible que él pudiera sostener su cabeza por sí mismo, sino que tenía que ser apoyado contra unos cojines puestos de una manera especial para que no se fuera a desnucar. Él no podía voltear a la izquierda, él no podía voltear bruscamente a la izquierda o a la derecha, ni tirar la cabeza hacia atrás o hacia adelante. Y para colmo de males, y era una de las cosas que él más lamentaba, no podía dormir como cualquier persona, sino que la cama se la habían acondicionado de tal forma que él dormía sentado, con la cabeza aprisionada entre unos cojines, y a lo sumo podía inclinarla un poco hacia adelante, y con un aparato especial que le ponían para acomodar las manos, la enorme mano derecha y la pequeña mano izquierda, como si fuera un pasamanos o de un reclinatorio, por decirlo de alguna manera. Podía acomodar las manos ahí y allí medio podía descansar la cabeza. Y de resto, solamente en una posición rígida que no le permitía ningún movimiento brusco, ni dormir acostado sobre uno de sus lados, sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo. Pero resulta que una mañana de abril de 1890, cuando contaba 27 años de edad, el doctor Frederick Travers fue como de costumbre a saludarlo. Antes habían ido a llevarle el desayuno y resulta que tocaron la puerta y nadie respondió desde adentro. La señora encargada de llevarle el desayuno supuso que todavía estaría dormido, porque era un hombre que dormía muy poco. A lo sumo media hora, una hora, despertaba, leía un rato, volvía y se dormía. No respondió, al rato volvió, pero el único que tenía ese acceso libre era el doctor Travers. Y en vista de que no respondía, entró. Cuando llegó a su cama, lo vio con la cabeza inclinada sobre un costado y entendió que algo malo había ocurrido. Le tomó el pulso, le hizo el examen y se dio cuenta que estaba muerto. Tras un examen minucioso se concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. Y entonces lo que sucedió fue que al inclinar la cabeza se le comprimió la tráquea y le dificultó la respiración. Y hasta ahí llegó la historia de este hombre que es considerado el ser más extraño del planeta. Después de su muerte, lógicamente fue llevado a un laboratorio para hacerle un examen completo y hacerle un estudio para determinar las causas, síntomas, desarrollo, consecuencias de la enfermedad y naturalmente para que sirviera como una base que en el futuro permitiera que algún caso parecido pudiera ser examinado con cierto conocimiento de causa que hasta ese momento no existía sobre esa enfermedad. Pues murió Joseph Merrick y se convirtió en una leyenda. Y cuando ustedes oyen hablar de esa leyenda, tal vez no les diga mucho el nombre de Joseph Merrick, pero cuando les dicen el hombre elefante, entonces ya tienen un referente claro. Ese hombre elefante era este Joseph Merrick, un ser extraordinario, inteligentísimo, con una pluma delicada, bellísima, escribía muy bien, con una claridad y visión sobre el mundo extraordinarios, y con una dulzura de carácter que le permitió vivir en paz, sin tener que odiar a nadie, a pesar de que todo el mundo lo odió. Esa es la historia de Joseph Merrick. No es tanto un misterio o un enigma. Misterio tal vez la enfermedad que padeció y por qué la padeció, pero no es nada del otro mundo que pueda encajar dentro de los grandes monstruos de la historia de la humanidad, sino más bien que encaja dentro de la categoría especial de seres humanos que a pesar de las dificultades nunca perdieron de vista la bondad ni el amor. Queremos contarles esta historia porque nos parece una historia bellísima y esperamos que nos sigan escribiendo, proponiéndonos temas, planteándonos inquietudes
y nuestro cálido agradecimiento para todos ustedes, lo mismo que a don Octavio Gallo en el sonomontaje, y los esperamos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.